La brújula de la sierra. Vanessa Núñez, Onda Cero. Feliciano Llanas, ¿de qué nos vas a hablar hoy? En Huesca, los malos estudiantes, para justificar nuestras pésimas notas, contamos que también don Santiago Ramón y Cajal de joven fue un bala perdida y que sin embargo de mayor obtuvo nada menos que el premio Nobel. ¿Qué le iba a decir, Feliciano, viéndolo en las fotos siempre tan serio, tan circunspecto, con su barba de sabio? Pues mira, fue un niño muy gamberro y muy arisco. Sus travesuras en más de una ocasión pudieron costarle la vida. A mi criterio, la única teoría racional para explicar la supervivencia de Ramón y Cajal es que la mismísima Virgen del Pilar estuviera siempre al quite en su santo empeño de que hubiera un premio Nobel aragonés. Cajal comenzó su currículum protodelincuencial con 4 años de edad, cuando se le ocurrió apalear a una mula. Esta le propinó una cruz en mitad de la frente que lo tuvo varios días entre la vida y la muerte. ¿Cómo llevaba su padre esta indisciplina? Pues muy mal, muy mal. Su padre, don Justo, fue un hombre muy tenaz que se costeó a costa de grandes privaciones sus estudios de medicina, a la vez que ejercía como cirujano de segunda por distintas poblaciones aragonesas. De carácter muy estricto, se propuso hacer de su hijo un gran médico. Aunque Santiago siempre fue a la escuela del pueblo, don Justo se involucró personalmente en darle una educación excepcional. Con apenas 6 años de edad escribía correctamente y tenía nociones de aritmética, geografía, francés. Además se daba muy buena maña para el dibujo y la acuarela. Cuando su padre se tuvo que venir aquí a Madrid para estudiar el último año de medicina, la familia se quedó a vivir en Valpalmas y Santiago, con 6 añitos de edad, era quien mantenía la correspondencia familiar y le relataba a su padre las actuaciones de su sustituto, el cirujano suplente. Un día, mientras que Santiago estaba en la escuela, se desató una aparatosa tormenta. Cuando llegaron los primeros truenos, los alumnos, dirigidos por la maestra, se pusieron a rezar, una cosa que antes hacía mucho. Yo me acuerdo de pequeño que cuando había tormenta mis tías rezaban el trisagio. Bueno, pues cuando los devotos educandos llegaron al Señor líbranos de todo mal, cayó un rayo en el tejado de la escuela que removió todo el edificio. Cegados por la polvareda y bajo una lluvia de cascotes, los niños lograron alcanzar a duras penas la puerta. Una vez en la calle, Santiago vio colgado del pretil del campanario al cura totalmente acarbonizado, como diría el cantador José Mercé, pues también había sido atravesado por el rayo al intentar imprudentemente tocar las campanas en plena tormenta. Y fíjate, dentro del aula yacía desvanecida sobre la mesa la maestra. Madre mía, qué mala suerte, ¿no? Todo esto le dejaría una impresión horrible. Pues la verdad es que no. Santiago era un aragonés puro y duro como una piedra. Mira, cuando su padre se graduó como médico, ganó la Plaza de Ayerbe, una localidad cercana a Huesca. La primera vez que Santiago salió a jugar a la calle, se encontró con toda la chiquillería de Ayerbe que lo estaba esperando para insultarlo y descalabrarlo a pedradas por ser forastero. Este hostil recibimiento en ningún momento chantó a nuestro héroe, que con 8 años de edad superó de largo en barbarie a los más inciviles pueblerinos. El merodeo, la rapiña, las pedreas, romper farolas, cristales, asaltar huertos, era el pan nuestro de cada día de estos pequeños salvajes. Merced hasta gimnasia incesante al aire libre, Santiago trepaba como un mono, corría como un gamo y escalaba las tapias con la viveza de una lagartija. Pero ahí no acabó la cosa. Sus instintos artísticos se desataron y se hizo grafitero. No dejó una puerta o una pared sin pintar. Pero en el fondo Santiago era un niño solitario y necesitaba disfrutar de su soledad lejos de sus secuaces para ordenar sus ideas y sobre todo observar la naturaleza, los pájaros. Estos paseos ornitológicos tampoco acababan bien, ¿eh? En cierta ocasión pues descendió por un risco hasta un nido de águilas, le falló la repisa en la que estaba apoyado, estuvo varias horas colgado sin poder bajar. Otro día fue atacado por una familia de ratas con la que se disputaba la propiedad de un nido de picarazas. En fin, aunque Santiago siempre salía triunfante de estos peligros, luego al llegar a casa no podía librarse de las soberanas palizas que le daba su padre como castigo. Bueno, nos queda pensar que eran otros tiempos, ¿no? Y otra forma de educar, pero supongo que estos castigos al final lo aplacarían un poco. No, que valga, en absoluto. Ramón y Cajal decía, mira, estas palizas me contenían mientras los cardenales estaban frescos, pero en cuanto se me curaban, olvidaba el arrepentimiento y volvía a la batalla. Según se fue desarrollando su privilegiadamente, todas estas bellaquerías pues le quedaban muy pequeñas. Su espíritu emprendedor aspiraba a algo más. Decidió fabricar un cañón, ahuecando con mucha paciencia una viga de madera, la forró de latón y reforzó todo su exterior con alambre. Él quería ponerle ruedas, porque era muy detallista, pero las ansias de sus inconsecuentes admiradores lo obligaron a dispararlo tal cual. Contra todo pronóstico, el cañón funcionó, y funcionó muy bien, ¿eh? Y después del estruendo, cuando se disipó la humareda, vieron la puerta del vecino destrozada por completo. Aunque lograron huir sin ser vistos, la fechoría llevaba la firma de Santiagué, o hijo do médico. Así que apareció en su casa el indignado vecino con el alguacil y con el beneplácito de su padre, dieron con los huesos de Santiago en el calabozo municipal. Incluso don Justo pidió que no le pasaran alimento durante el encierro. Bueno, supongo que este encierro sí que le serviría de escarmiento. Nada, en absoluto. Cajal era incorregible. A la salida de la cárcel montó otro cañón
cañón mucho más potente. Y aunque tomó la precaución de apuntar contra una escombrera, la cosa esta vez acabó mal. El cañón estalló en 1000 pedazos, Santiago y su hermano Pedro quedaron heridos, a Santiago se le clavó una esquirla en el iris del ojo y no lo perdió de puro milagro. Por cierto, fabricaba la pólvora en el tejado de su casa y gracias a trabajar al aire libre salvó la vida cuando le explotó toda su industria. Estos tiempos del siglo XIX fueron muy convulsos. Cuando la situación política se desmadraba, la Guardia Civil requisaba las armas de caza a los vecinos más liberales. Don Justo, que era un gran cazador, poseía una magnífica escopeta y no estaba dispuesto a entregarla en el cuartel. Así que se agenció un pesado escopetón de chispa, antiquísimo, y aunque estaba inutilizado, lo llevaba con toda dignidad a la Guardia Civil cuando era requerido. Para satisfacer su afición a la pólvora, Santiago se agenció el escopetón, lo restauró y se dedicó a la caza por el monte. La verdad que con muy poco éxito, porque era un arma toste inmanejable, ¿no? El carácter de Santiago se vio cuando confesó que con otro cazador se encararon, se llegaron a encañonar en el pecho y dice Santiago que si el otro no se llega a milanar no sé qué hubiera hecho, porque claro, disparar su escopetón llevaba un mínimo de 30 segundos de preparación. Bueno, pues mira, aquí acabamos con las fechorías que perpetró don Santiago Ramón y Cajal cuando era un niño en Ayerbe, y las de su juventud, que también son para nota, las dejaremos para una nueva edición. Pues nos ha parecido muy interesante, sobre todo porque por lo menos yo desconocía esta faceta de Ramón y Cajal, José Manuel. Y Santiaguito fue muy buenos estudios, eso no lo ha contado. Era un tipo muy inteligente, ¿no? Eso está claro. Pero sí que es verdad que tenía muy mala memoria y él lo sabía. Entonces él solo aprendía cuando conocía el porqué de las cosas. Y luego también hemos visto que era insensible al castigo físico, con lo cual su padre lo llevó a un colegio de escolapios en Jaca, cuya máxima era la letra con la sangre entra, y su pedagogía era totalmente memorística. Imagínate cómo acabó la cosa. Castigos, palizas, lo tenían encerrado sin comer, lo llegaron a pasear emplumado para chanza de sus compañeros por todo el colegio, no pudieron con él, hasta el extremo que su padre vio que incluso para esa época era demasiado cruel lo que estaban haciendo con su hijo y lo sacó de allí y ya lo trajo al Instituto de Huesca. Madre mía, no me quiero imaginar lo que nos puedes acercar otro martes en tus papeles acerca de su juventud. Bueno, lo dejamos para el próximo martes y ya te digo que también estuvo al borde de la muerte, pero muchísimas veces. Yo creo que es la intercesión de la Virgen del Pilar que dijo, va a haber un premio Nobel aragonés sí o sí, y lo consiguió. Nos ha encantado, Feliciano, como siempre. Muchas gracias. Bueno, pues hasta siempre. Hasta siempre. Onda Cero Sierra, 106.6 FM.